En el verano de 1942, los planes japoneses para construir una red defensiva de territorios ocupados alrededor de Japón aún no se habían completado. Las grandes pérdidas en el mar habían frustrado sus intentos de apoderarse de Nueva Guinea y las islas del Pacífico Central. Los estrategas japoneses aparecieron entonces con un nuevo plan. Si no lo podían hacer por mar, lo harían por tierra. El 21 de julio, una fuerza del tamaño de una división de tropas experimentadas en la lucha en la selva desembarcó en la costa norte de Nueva Guinea. Inmediatamente, esta se dirigió hacia el oeste a través de los montes Owen Stanley. Al principio el avance fue veloz. La pequeña fuerza de ocupación australiana fue totalmente superada en número y perdió terreno. En unas pocas semanas, los japoneses habían tomado el paso principal. A continuación, se detuvieron para esperar refuerzos antes de la ofensiva final contra Port Moresby. También los australianos reclutaron entonces nuevas fuerzas. Cuando los japoneses se volvieron a poner en marcha, se encontraron con una resistencia mucho más dura. Por primera vez, las tropas japonesas se enfrentaban a hombres que estaban a su altura en cuanto a entrenamiento, experiencia y estado de ánimo. Los australianos no cedieron terreno y los japoneses se vieron temporalmente inmovilizados. Pero las condiciones en la jungla montañosa eran atroces. La lluvia tropical no cesaba. La malaria se extendía. Al final, los australianos se vieron obligados una vez más a replegarse. Después de 2 meses de lucha denodada, los japoneses estaban a unos 50 kilómetros de Port Moresby. Y entonces finalmente llegaron los refuerzos estadounidenses. Durante los meses de septiembre y octubre, los japoneses se vieron obligados a replegarse. A pesar de ello, mantuvieron una resistencia heroica, pero suicida. Muchos decidieron morir luchando en vez de rendirse. Los aliados necesitaron otros 2 meses para poder vencer finalmente a los japoneses. Había sido un baño de sangre. $15.000 soldados japoneses habían participado en la operación. Solo 3.000 pudieron escapar. Los japoneses se encontraban en una situación difícil. Habían perdido la batalla en el mar y ahora estaban perdiendo la iniciativa en tierra firme. El dominio estadounidense se imponía de manera rápida. Solo quedaba una alternativa, el poder aéreo.
Durante el verano de 1942, ingenieros japoneses empezaron a construir una serie de pistas de aterrizaje repartidas por el Pacífico. Una de estas pistas estaba en la isla de Guadalcanal, en la zona sur de las Islas Salomón. Se encontraba estratégicamente bien situada para amenazar a los convoyes norteamericanos que se dirigían a Australia. La isla se convertiría en el epicentro de una batalla épica. En julio de 1942, una fuerza anfibia de marines norteamericanos invadió la isla. Desembarcó sin encontrar resistencia. El plan era capturar la pista de aterrizaje a medio construir, acabarla y seguidamente convertirla en una base norteamericana. Pero los japoneses no se dejarían desalojar tan fácilmente. Aquella noche enviaron una fuerza naval para atacar a la flota norteamericana que estaba apoyando a los marines. En un despliegue deslumbrante de combate nocturno, los japoneses hundieron 4 acorazados aliados y ahuyentaron a los demás mar adentro. Los marines se quedaron sin suministros y sin una gran parte de su equipamiento. Se atrincheraron alrededor de la pista de aterrizaje. Durante las semanas siguientes, a pesar del bombardeo constante y sin una gran parte de su equipamiento, prosiguieron la tarea de ocupar la pista de aterrizaje. Fue entonces cuando llegaron refuerzos: 19 cazas norteamericanos Wildcat y 12 bombarderos en picado Donnells. Era el momento oportuno. Al día siguiente, tropas japonesas que acababan de llegar lanzaron una serie de ataques suicidas sobre la pista de aterrizaje. En el transcurso de los meses siguientes, una oleada tras otra de tropas exaltadas entraron en combate. En el invierno de 1942, los japoneses y las fuerzas estadounidenses habían luchado entre sí hasta alcanzar un punto muerto. Los dos bandos se atrincheraron en posiciones defensivas. Así las cosas, en diciembre, los exhaustos marines fueron reemplazados por nuevas tropas. Los soldados norteamericanos iniciaron entonces una nueva ofensiva contra las bolsas cada vez más aisladas de resistencia japonesa. A principios de febrero de 1943, los norteamericanos finalmente habían conseguido el control de Guadalcanal. Habían vencido a las fuerzas japonesas por mar y por tierra. Incluso les habían negado el acceso al aire. La Blitzkrieg oriental había fracasado. El imperio japonés se enfrentaba ahora a un enemigo cuya fuerza y poder aumentaban a una velocidad que jamás podrían igualar. Era el principio de un cambio fundamental en el transcurso de la guerra. Mientras Hitler avanzaba triunfalmente a través de Europa Occidental,
A principios del verano de 1940, el dictador italiano Benito Mussolini soñaba con una campaña similar más hacia el sur. Fiamma il sangue, principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Su sueño era construir un nuevo imperio romano. Pretendía expandir su territorio no solo a lo largo de la costa norte del Mediterráneo, sino también hacia el sur, por el norte de África. Así convertiría el Mediterráneo en el Mare Nostrum, nuestro mar. Pero tal sueño resultaría ser un desastre. A su debido tiempo conduciría a la muerte de Mussolini y acabaría involucrando con consecuencias funestas a su aliado alemán. Al principio de la guerra, Italia ya controlaba Libia y Abisinia, la actual Etiopía. Mussolini calculó que si conseguía hacerse con el poder en Egipto y Sudán, en aquel momento bajo control británico, podría crear una enorme franja de territorio dominada por Italia. Parecía una campaña fácil. Italia tenía muchas más tropas en la región que Gran Bretaña. En septiembre de 1940, los italianos invadieron Egipto y capturaron la pequeña ciudad costera de Sidi Barrani. Allí se detuvieron y se atrincheraron. Gran Bretaña reunió a su ejército para un contraataque. El 6 de diciembre de 1940 las fuerzas británicas penetraron a través del desierto. Cuatro días después, invadían las defensas italianas. Casi 40.000 italianos fueron hechos prisioneros. Fue esta la primera señal de que el ejército italiano no era tan imponente como los aliados habían temido. El resto de los italianos derrotados se replegó a través de la frontera libia. Los británicos salieron tras ellos pisándoles los talones. En apenas un mes, la Fuerza Expedicionaria del Desierto, nombre que recibían las fuerzas británicas, había avanzado casi 1000 kilómetros a través de la Libia controlada por los italianos. En ese punto se detuvo y se atrincheró en El Ajeila, una ciudad costera de Libia. Casi la mitad del imperio libio italiano había sido ocupado. Más de 100.000 soldados italianos habían sido hechos prisioneros. Mientras, más hacia el sur, una segunda fuerza expedicionaria británica invadía Abisinia, también bajo control italiano. La lucha prosiguió durante casi 12 meses. El accidentado terreno dificultaba las comunicaciones y el transporte. Pero al final, los italianos se vieron obligados a rendirse. A pesar de que Abisinia quedaba bajo poder de los aliados, la construcción del imperio de Mussolini estaba creando problemas en otro lugar del Mediterráneo. Dos años antes, Mussolini había ocupado Albania, siguiendo su plan de crear un nuevo imperio romano. Al año siguiente exigió que Grecia se convirtiese en una colonia italiana. Cuando los griegos se negaron, Italia invadió el país.
Los griegos, a pesar de ser superados en número por más de 2-1, hicieron retroceder rápidamente el avance italiano. A principios de marzo de 1941, los italianos fueron expulsados no solo de Grecia, sino también de una buena parte de la vecina Albania. El primer ministro británico, Winston Churchill, prometió ayuda a los griegos a fin de que pudiesen acabar la tarea. Las fuerzas británicas en Europa estaban muy involucradas en otros lugares y se encontraban dispersas. Fue entonces cuando las unidades británicas del norte de África recibieron la orden de abandonar la aventura libia y enviar la mayor parte de sus fuerzas por barco a través del Mediterráneo a Albania. En ese momento, las tropas italianas se vieron obligadas a retroceder. Las ambiciones balcánicas de Mussolini se desmoronaban. Los italianos estaban en apuros. Esta situación planteaba un problema a Hitler. ¿Debía desviar algunas de sus tropas mejor situadas para ayudar a su principal aliado europeo? ¿O debía abandonar Italia a su suerte? Decidió ayudar. En abril de 1941, fuerzas móviles alemanas recorrieron rápidamente Yugoslavia y penetraron en Grecia. Para Alemania, sería el principio de un compromiso funesto con los sueños políticos de Mussolini. Al principio todo iba bien. A pesar de la ayuda británica, los griegos no pudieron contener a los alemanes. A finales de abril, la capital de Grecia, Atenas, cayó en poder de las fuerzas del Eje. $30.000 hombres fueron evacuados a la isla de Creta, que se hallaba bajo control británico. Hitler decidió expulsarlos también de allí. A sus órdenes tenía 22.000 paracaidistas y tropas aerotransportadas por planeadores, secundados por 150 bombarderos en picado Stuka. Los desembarcos empezaron a finales de mayo. Los aliados dispersaron sus tropas por toda la isla, ya que no había hombres suficientes para cubrir completamente la zona. Hubo ataques aéreos constantes por parte de los alemanes. Pronto, los alemanes establecieron una cabeza de puente y empezaron a presionar a las tropas aliadas, que se vieron obligadas a retroceder a través de la isla hacia el sur. 2 semanas más tarde, todo había concluido. 15.000 soldados aliados tuvieron que ser evacuados. Otros 18.000 fueron hechos prisioneros. Esto significaba que las potencias del Eje controlaban una gran parte del Mediterráneo y, de forma fundamental, las rutas de abastecimiento al norte de África. Parecía que la decisión de Hitler de ayudar a Mussolini había merecido la pena. Ahora estaba preparado para expulsar a Gran Bretaña de toda la región.
A principios de febrero de 1943, los norteamericanos finalmente habían conseguido el control de Guadalcanal. Habían vencido a las fuerzas japonesas por mar y por tierra. Incluso les habían negado el acceso al aire. La Blitzkrieg oriental había fracasado. El imperio japonés enfrentaba ahora a un enemigo cuya fuerza y poder aumentaban a una velocidad que jamás podrían igualar. Era el principio de un cambio fundamental en el transcurso de la guerra. Mientras Hitler avanzaba triunfalmente a través de Europa occidental, a principios del verano de 1940, el dictador italiano Benito Mussolini soñaba con una campaña similar más hacia el sur. Fiamma il sangue ai principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Su sueño era construir un nuevo imperio romano. Pretendía expandir su territorio no solo a lo largo de la costa norte del Mediterráneo, sino también hacia el sur, por el norte de África. Así convertiría el Mediterráneo en el Mare Nostrum, nuestro mar. Pero tal sueño resultaría ser un desastre. A su debido tiempo conduciría a la muerte de Mussolini y acabaría involucrando con consecuencias funestas a su aliado alemán. Al principio de la guerra, Italia ya controlaba Libia y Abisinia, la actual Etiopía. Mussolini calculó que si conseguía hacerse con el poder en Egipto y Sudán, en aquel momento bajo control británico, podría crear una enorme franja de territorio dominada por Italia. Parecía una campaña fácil. Italia tenía muchas más tropas en la región que Gran Bretaña. En septiembre de 1940, los italianos invadieron Egipto y capturaron la pequeña ciudad costera de Sidi Barrani. Allí se detuvieron y se atrincheraron. Italia tenía muchas más tropas en la región que Gran Bretaña. En septiembre de 1940, los italianos invadieron Egipto y capturaron la pequeña ciudad costera de Sidi Barrani. Allí se detuvieron y se atrincheraron. Gran Bretaña reunió a su ejército para un contraataque. El 6 de diciembre de 1940 las fuerzas británicas penetraron a través del desierto. Cuatro días después, invadían las defensas italianas. Casi 40.000 italianos fueron hechos prisioneros. Fue esta la primera señal de que el ejército italiano no era tan imponente como los aliados habían temido. El resto de los italianos derrotados se replegó a través de la frontera libia. Los británicos salieron tras ellos pisándoles los talones. En apenas un mes, la Fuerza Expedicionaria del Desierto, nombre que recibían las fuerzas británicas, había avanzado casi 1000 kilómetros a través de la Libia controlada por los italianos. En ese punto se detuvo y se atrincheró en El Ajeila, una ciudad costera de Libia. Casi la mitad del imperio libio italiano había sido ocupado.
Más de 100.000 soldados italianos habían sido hechos prisioneros. Mientras, más hacia el sur, una segunda fuerza expedicionaria británica invadía Abisinia, también bajo control italiano. La lucha prosiguió durante casi 12 meses. El accidentado terreno dificultaba las comunicaciones y el transporte. Pero al final, los italianos se vieron obligados a rendirse. A pesar de que Abisinia quedaba bajo poder de los aliados, 15.000 soldados japoneses habían participado en la operación. Solo 3.000 pudieron escapar. Los japoneses se encontraban en una situación difícil. Habían perdido la batalla en el mar y ahora estaban perdiendo la iniciativa en tierra firme. El dominio estadounidense se imponía de manera rápida. Solo quedaba una alternativa, el poder aéreo. Durante el verano de 1942, ingenieros japoneses empezaron a construir una serie de pistas de aterrizaje repartidas por el Pacífico. Una de estas pistas estaba en la isla de Guadalcanal, en la zona sur de las Islas Salomón. Se encontraba estratégicamente bien situada para amenazar a los convoyes norteamericanos que se dirigían a Australia. La isla se convertiría en el epicentro de una batalla épica. En julio de 1942, una fuerza anfibia de marines norteamericanos invadió la isla. Desembarcó sin encontrar resistencia. El plan era capturar la pista de aterrizaje a medio construir, acabarla y seguidamente convertirla en una base norteamericana. Pero los japoneses no se dejarían desalojar tan fácilmente. Aquella noche enviaron una fuerza naval para atacar a la flota norteamericana que estaba apoyando a los marines. En un despliegue deslumbrante de combate nocturno, los japoneses hundieron 4 acorazados aliados y ahuyentaron a los demás mar adentro. Los marines se quedaron sin suministros y sin una gran parte de su equipamiento. Se atrincheraron alrededor de la pista de aterrizaje. Durante las semanas siguientes, a pesar del bombardeo constante y sin una gran parte de su equipamiento, prosiguieron la tarea de ocupar la pista de aterrizaje. Las fuerzas británicas había avanzado casi 1000 kilómetros a través de la Libia controlada por los italianos. En ese punto se detuvo y se atrincheró en El Ajeila, una ciudad costera de Libia. Casi la mitad del imperio libio italiano había sido ocupado. Más de 100.000 soldados italianos habían sido hechos prisioneros. Mientras, más hacia el sur, una segunda fuerza expedicionaria británica invadía Abisinia, también bajo control italiano. La lucha prosiguió durante casi 12 meses. El accidentado terreno dificultaba las comunicaciones y el transporte.
Pero al final, los italianos se vieron obligados a rendirse. A pesar de que Abisinia quedaba bajo poder de los aliados, la construcción del imperio de Mussolini estaba creando problemas en otro lugar del Mediterráneo. Dos años antes, Mussolini había ocupado Albania, siguiendo su plan de crear un nuevo imperio romano. Al año siguiente exigió que Grecia se convirtiese en una colonia italiana. Cuando los griegos se negaron, Italia invadió el país. Los griegos, a pesar de ser superados en número por más de 2-1, hicieron retroceder rápidamente el avance italiano. A principios de marzo de 1941, los italianos fueron expulsados no solo de Grecia, sino también de una buena parte de la vecina Albania. El primer ministro británico, Winston Churchill, prometió ayuda a los griegos a fin de que pudiesen acabar la tarea. Las fuerzas británicas en Europa estaban muy involucradas en otros lugares y se encontraban dispersas. Fue entonces cuando las unidades británicas del norte de África recibieron la orden de abandonar la aventura libia y enviar la mayor parte de sus fuerzas por barco a través del Mediterráneo a Albania. En ese momento, las tropas italianas... Así las cosas, en diciembre, los exhaustos marines fueron reemplazados por nuevas tropas. Los soldados norteamericanos iniciaron entonces una nueva ofensiva contra las bolsas cada vez más aisladas de resistencia japonesa. A principios de febrero de 1943, los norteamericanos finalmente habían conseguido el control de Guadalcanal. Habían vencido a las fuerzas japonesas por mar y por tierra. Incluso les habían negado el acceso al aire. La Blitzkrieg oriental había fracasado. El imperio japonés enfrentaba ahora a un enemigo cuya fuerza y poder aumentaban a una velocidad que jamás podrían igualar. Era el principio de un cambio fundamental en el transcurso de la guerra. Mientras Hitler avanzaba triunfalmente a través de Europa Occidental, a principios del verano de 1940, el dictador italiano Benito Mussolini soñaba con una campaña similar más hacia el sur. Fiamma il sangue, principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Su sueño era construir un nuevo imperio romano. Pretendía expandir su territorio no solo a lo largo de la costa norte del Mediterráneo, sino también hacia el sur, por el norte de África. Así convertiría el Mediterráneo en el Mare Nostrum, nuestro mar. Pero tal sueño resultaría ser un desastre. A su debido tiempo conduciría a la muerte de Mussolini y acabaría involucrando, con consecuencias funestas, a su aliado alemán. Al principio de la guerra, Italia ya controlaba Libia y Abisinia, la actual Etiopía. Mussolini calculó que si conseguía hacerse con el poder en Egipto y Sudán, en aquel momento bajo control británico, podría crear una enorme franja de territorio dominada por Italia. Parecía una campaña fácil. Italia tenía mucho